Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Los oídos del sordo se abrirán y cantará la lengua del mudo. Lectura del libro de Isaías. Digan a los inquietos, sean fuertes, no temas. He aquí, nuestro Dios, llega el desquite y la retribución de Dios viene en persona y los salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo respondes, alma mía, alaba alma mía al Señor. Todos, alaba alma mía al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Todos, alaba alma mía al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Todos, alaba alma mía al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Todos, alaba alma mía al Señor. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del reino? Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcles la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dices, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dices, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estás haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. ¿Todos? Te alabamos, Señor. Te pones de pie en casita, levantas tu vela encendida durante el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia de los pueblos. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia
lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decía: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantas tu vela encendida. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo. Demos gracias a Dios. Puedes sentar. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el Antiguo Testamento, la profecía anuncia el plan de Dios para los que tienen problemas en el hablar, en el comunicarse, en el poder escuchar la palabra de sus seres queridos. Y dice que el ciego verá, que el sordo escuchará, que el mudo hablará. Y esa profecía se hace realidad en Jesús, que yendo por las comunidades de Tiro y Sidón, le acercaron a un sordo tartamudo para que le impusiera las manos como acostumbraba, que al tocarlo quedara sano y pudiera escuchar, y pudiera comunicarse, y pudiera hablar. Y se acercan con Jesús y le piden ayuda para aquella persona que no puede escuchar el ladrido del perro, el canto de los pajaritos, que no puede escuchar las lluvias al caer del cielo, que no puede hablar, no puede pedir las cosas, no puede decir su nombre, no puede cantar, no puede alabar a Dios. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Lo aparta, no con desprecio para que no interrumpa la predicación del Maestro, no, sino por respeto a la persona. No es el circo, no es un acto público, no, es algo privado, algo personal. Trata a Jesús con respeto a aquella persona. No quiere que estén viendo, no quiere que estén ahí husmeando, y lo trata con respeto. Por eso dice el texto sagrado, lo apartó, lo hizo a un lado. Y en ese silencio, en ese respeto, como cuando Moisés fue tras su rebaño y veía una zarza ardiendo sin consumirse, se acercó y extendió sus manos para tocar aquel arbusto, aquella zarza que ardía sin consumirse, y cuando estaba a punto de tocar aquella plantita, aquella zarza ardiendo, escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, descálzate, el terreno que pisas es sagrado. Y se quitó los guaraches Moisés, porque estaba pisando tierra santa, tierra consagrada. Era la presencia de Dios. Así también Jesús, con respeto, se acerca a aquella persona. ¿Y qué hace? No lo toca simplemente con la mano y ya, sino que utiliza sus dedos y, como si fueran llaves, va introduciendo los dedos en las orejas para poder abrir, como cuando uno entra en su casa, quiere entrar en su casa y tiene que utilizar la llave, pero hay ocasiones que esa cerradura tiene tierra porque los pajaritos pusieron tierra, querían anidar, o porque alguien por maldad le puso tierra. Entonces Jesús introduce su dedo en los oídos de aquella persona sorda para abrir, para que pueda escuchar. Y también Jesús con su saliva toca la lengua de la persona tartamuda
como si fuera aceite 3 en 1, como si fuera afloja todo, como si fuera un aceite potente para quitarle aquella traba que dificultaba el poder comunicarse a aquella persona. Y Jesús hace oración, y Jesús eleva su plegaria a Dios y dice, Efetá, que significa ábrete. Y esa palabra Efetá es la que utiliza el sacerdote en el sacramento del bautismo, al ir tocando los oídos, los labios, los ojos del bebé recién bautizado, si le dice Efetá, pidiendo a Dios que pueda desarrollar la capacidad de escuchar el canto de los pajaritos, que pueda ver el azul del cielo, el rojo de las rosas, que pueda hablar y decir gracias. Y entonces, ante el asombro de todos, aquella persona empezó a ver a Jesús. Primeramente miró al cielo y descubrió el cielo azul, miró alrededor y vio a todas las personas, a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, que estaban más cerca de Jesús, y empezó a dar gracias a Jesús porque podía hablar, ya que antes, por ser sordo, tartamudo, la gente lo despreciaba, estaba en el rincón, hacían chistes, hacían burlas, y ahora daba gracias agradecido porque podía comunicar su sentir, su dolor, su esperanza, su tristeza, pero sobre todo en ese momento su alegría. Y Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, no hagas publicidad, porque no le gusta la publicidad a Jesús, quiere que las cosas transcurran tranquilamente, sin bombo ni platillo, pero entre más les decía, no se lo cuentes a nadie, más se lo decían a sus compadres, a sus vecinos, a los que se encontraban en el camino, y la fama de Jesús crecía, y admirados decían, todo lo que hace, lo hace muy bien. Y además decían, tiene el don de hacer hablar a los mudos, a los tartamudos, de ver a los ciegos, de escuchar a los sordos. Y entonces Jesús seguía predicando la palabra de Dios. Hoy tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que también nos quite aquellos tapones que tenemos en nuestros oídos y poder escuchar su palabra, la palabra de Dios, para que abra nuestros ojos para ver las maravillas de Dios, porque dice Jesús, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Y le pedimos también que nos dé la capacidad de alabar, glorificar, de dar gracias, como Jesús lo hacía en su momento lleno del Espíritu Santo, cuando decía, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estos grandes misterios los ha revelado a la gente sencilla, porque así te ha parecido bien. Se ponen de pie. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.